Pero terminamos, qué bueno que lleguemos al fin de semana con tantas voces del pueblo. Escuchemos ahora al señor Carlos Romero aquí en Sin Censura. Hola, buenos días, Toño. Buenos días a toda la audiencia de Sin Censura. Soy José Carlos Romero Ruiz. Y esta es mi... Desde hace tiempo hice un comentario acerca de preguntas que yo pienso que los reporteros, los verdaderos periodistas deberían de hacer al presidente. Y sé que ustedes no las hacen por una cuestión probablemente ideológica, pero y sé que ustedes son verdaderos periodistas. Ese es un tema que quiero tocar de inmediato, porque ustedes hablan de periodistas como toda la fauna esa que se dedica a decir mentiras y que hace mucho daño a la sociedad mexicana, ha hecho mucho daño durante mucho tiempo, y no son más que son otra cosa que no es periodismo. Periodismo es, como dices tú, Toño, que es están en búsqueda de la verdad con justicia. Ese es un periodista. Un periodista es una persona comprometida con la sociedad, con su pueblo, para llevar la verdad con justicia. Estos señores no son periodistas, no los metan en su saco. Estas personas son nefastas. Inclusive estuve buscando cómo llamarles, porque no son, están muy lejos de tener ese gran oficio que es el periodismo, que tan importante es para cualquier sociedad. Y encontré que en latín se dice loquitur mendacium, que son divulgadores de mentiras, ¿sí? O poiepsemata, que es en griego divulgador de mentiras, lo mismo en griego, como nuestro idioma tiene raíces grecolatinas. Pues habría que encontrar algún término que los describa bien, y volverlos a llamar periodistas. Esta gente ni siquiera, o sea, decir siquiera que son un cero a la izquierda es decirles mucho, es darles un lugar que no tienen. Ellos son traidores a todo México, hay que entenderlo así, porque venden la información, y esa información te da derechos. Cuando te enteras de esa información, te empoderan para poder saber qué derechos tienes, y ellos lo hacen al contrario, te desinforman para quitarte derechos. Entonces yo creo que es muy importante empezar a llamar las cosas por su nombre, y no llamarles periodistas, ¿sí? No son periodistas, son loquitur mendacium o poiepsemata. Ok, bueno, hablando del idioma, esto se lo escuché por primera vez al profesor Alfredo Jalife, no sé si alguien más lo haya dicho, que para ganar una guerra, lo primero que te ganan es el lenguaje. Y esto de la presidenta, ahora ya hasta a Madame Kika, ya le llaman la comandanta. No. Esta moda la inició, se acordarán, otro X, un X que es Fox, ¿se acuerdan? Chiquillas y chiquillos, mexicanas y mexicanos. Está mal, no es inclusivo, ese idioma no es inclusivo, al contrario, es exclusivo. Porque cuando tú dices mexicanos, ¿sí?, te estás refiriendo a todos, hombres y mujeres, niños y niñas, todos. Todos los que somos mexicanos, ¿sí? Cuando tú dices mexicanas, te refieres solo a las mujeres. Entonces, si te refieres solo a las mujeres, estás excluyendo a los hombres. Y entonces incurres en dos errores. Uno,
cuando dices mexicanas y mexicanos, es un pleonasmo, estás diciendo mexicanas y mexicanas, intrínsecamente en el mexicanos, ¿sí? Y rematas mexicanos. Entonces estás excluyendo, estás dividiendo, ¿sí? Y eso es lo que la derecha siempre ha querido, dividir, divide y vencerás, ¿sí? El pueblo no puede estar unido porque unido o sea, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Entonces, no caigamos en eso. Lo de la presidenta, por Dios. El presidente es la persona que preside, es el ente que preside. Por eso se llama presidente. Es un ente. A esto se le llama principio activo. Esto ya les han explicado en otros videos, otras personas, ¿no? Pero es bueno saberlo y decirlo. Y van a decir, no, es que la RAE dice que la RAE en estos momentos, España, es ultraderechista. El partido de izquierda es de ultraderecha, ¿sí? Entonces, no es, creo, conveniente pensar ahorita en la RAE como una entidad que dice la verdad, o no, es de derecha. Y lo mismo, están tratando de destrozar el idioma. Hay reglas que se hicieron desde hace mucho tiempo, y sacaron esto del principio activo y muchas otras cosas más, y no fue y fue precisamente para unificar el lenguaje alrededor de una obra que se llamó que se llama El Quijote, ¿sí? Porque antes del Quijote el español era sin reglas y cada quien lo hablaba como se quería y se entendían poco. Entonces, si nosotros empezamos a quebrar otra vez el idioma sin seguir reglas, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Una cosa es que tengamos mexicanismos, ¿sí? Y otra cosa es que en Argentina tendrán los suyos regionalismos y todo ese tipo de cosas. Y mire, desafortunadamente se corta porque me parece que tiene mucho más que decir el querido Carlos Romero. Por supuesto, hay muchas aclaraciones que hacer. En primer caso, el caso de los periodistas. Mire, no es nuestra intención tampoco demeritar ni minimizar lo que hacen nuestros compañeros, si se les puede llamar así, en los medios de comunicación corporativos, pero efectivamente incurren en una serie de irregularidades que rayan o llegan directamente a la corrupción, a lo que coloquialmente se le conoce como chayote, que es el pago por hablar o no hablar, por escribir o no escribir, por golpear de alguna otra forma en cuanto al manejo de la información a un personaje, a alguna circunstancia, o callar hechos que tengan que ver con políticos o con personas del poder en lo general. Eso es el chayote, ¿no? El obtener dinero de forma corrupta para pues hacer lo que se le pida en cuanto a los medios de comunicación. Y se lo digo porque, miren, tan solo en la definición, yo sé que esto no le va a gustar a Carlos, ¿no? Pero la definición de la Real Academia Española, un periodista es aquel que se dedica al periodismo y es la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Mire, así lo podemos en cuestiones gramaticales, lo podemos más bien en cuestiones de la semiótica podemos hablar de precisamente eso, ¿no? Lo que es el periodismo, ¿no? Pero si nos vamos incluso a la ley, la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en su artículo 2, define a los periodistas como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión o comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, ¿no? Ahora bien, estos personajes de la forma más asquerosa nos discriminan a nosotros los periodistas independientes, a pesar de que trabajamos con ellos en los medios de comunicación corporativos durante muchos años, de que nos conocen muchos de ellos, a pesar
de que pues nosotros, hay algunos de nosotros incluso tenemos la carrera y ellos no, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlos Loret de Mola, pues él estudió economía, ¿no? O López Dóriga, creo que estudió Derecho y no ni la terminó, pues, ¿no? Pero aún así nos discriminan y nos hacen menos cuando ellos definitivamente no cumplen con ninguna de estas circunstancias. Mire, en la definición de la RAE, estos personajes a los que se refiere Carlos Romero, como Loret de Mola, como López Dóriga, como Azucena Oresti, de ninguna forma obtienen, tratan, interpretan o difunden informaciones a través de sus medios. Difunden mentiras, tergiversaciones, tendencias, líneas. Eso es lo que hacen. En cuanto a la definición jurídica, definitivamente estos personajes ni recaban, ni generan, ni procesan, ni editan, ni comentan, ni opinan, ni difunden. Bueno, opinan sí, pero mentiras, ¿no? Ni difunden, ni publican, ni proveen información. Lo que hacen es proveen desinformación, por lo cual efectivamente no les podríamos llamar periodistas a ellos. O sea, a lo mejor en alguna parte de su espectro laboral, sí realizan periodismo, ¿no? Llegará el momento en el que en su noticiario este pedorro que tiene López Dóriga, pues dará, no sé, ¿no? Las cabezas que le escriben ahí en su prompt y ya, ¿no? Ahí sí estará siendo periodista en ese momento, pero en lo general no está ejerciendo el periodismo, ni es periodista. Ahora bien, en el otro parte de las palabras, y es un tema muy escabroso, controvertido, del que en estos momentos le advierto, saldrán muchos catorrazos, no de nosotros, pero mucha gente que se enoja por este tipo de circunstancias. Mire, sí es injusto que en un grupo de 99 mexicanas y un mexicano, gramaticalmente o lingüísticamente, tengamos que llamarle a ese grupo de 99 mexicanas y un mexicano, mexicanos. Esto, mire, ocurre debido a que efectivamente el género masculino ha dominado la lengua desde sus inicios y efectivamente se trata de sexismo, sí se trata de machismo. Si es machista nuestro idioma, sí lo es, no es excluyente como el hecho de decir, como dice Carlos, mexicanos, mexicanas. Efectivamente, Fox lo utilizó como una estrategia política y se acabó, ¿no? Como el gran embaucador que es, pero no es ni incorrecto ni excluyente, sino todo lo contrario. Tenemos que aceptar que nuestro idioma sí es machista, nuestro idioma sí es sexista. Es un idioma que fue creado por hombres, esa es la realidad. Y otra circunstancia que es muy importante es que nuestros idiomas, nuestra forma de hablar, se va determinando de acuerdo a como nosotros y nosotras, ¿no? Lo vayamos especificando a lo largo del tiempo. Hoy en día no hablamos la misma lengua con la que se comunicaban los mexicanos y mexicanas en 1600, por ejemplo, ¿no? No es el mismo español. Hoy hablamos, y siempre lo he dicho yo, ¿no? Yo creo que nosotros los mexicanos no hablamos ni siquiera español, hablamos mexicano. Cada vez que tenemos esos puristas españoles que son sumamente racistas y que quieren minimizar el pueblo de México, que son egocentristas en cuanto a la llamada iberosfera, que quieren ahí decir que les debemos todo, la civilización, y que pues la verdad no es así, ¿no? Trajeron muerte, destrucción, genocidio y enfermedad. Y nos salen con la severa pendejada de que, así, pues, ¿en qué idioma me estás discutiendo? ¿En qué idioma estás debatiendo? Y mi respuesta es, no es en español, es en mexicano, porque nosotros hicimos nuestra la lengua. Y por eso es que al hacer nosotros y nosotras la lengua nuestra, podemos determinar este tipo de circunstancias. Sí, cabe, en definitiva, la apertura para que exista la palabra jueza, para que exista la palabra presidenta. No tiene nada de malo. Hay palabras que no pueden modificarse como periodista, ¿no? Es siempre él o la periodista, ¿no? Esa es una palabra que tiene que ser siempre así debido a su fijo,
¿no? Así tiene que terminar, psiquiatra también, por ejemplo, pero en definitiva, sí podemos hablar de doctores y de doctoras, de mexicanos y de mexicanas. Y no tiene nada de malo, en definitiva, de verdad. Esto es un tema que molesta muchísimo a los que quisieran uniformarlo en eso, ¿no? En una lengua que crearon los hombres. Y esa es la realidad. Que mediante pues esta dominación que ha tenido el género masculino a lo largo de la historia, se pudo determinar de tal forma. No debe de ser así. Y además, yo estoy en la idea de que pues deberíamos respetar la forma en la que habla cada persona. O sea, en el que no deberíamos discriminar. Atacan mucho al presidente López Obrador por utilizar más heces o comerse las heces. En una circunstancia que es consuetudinaria, es decir, por costumbre, ¿no? El presidente habla así, o muchas personas podrían utilizar las conjugaciones terminando con ese, como en lugar de dejaste, dejastes, por cuestiones de costumbre. Mi crítica va hacia el mal uso de la lengua por flojera, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Xóchitl Gálvez con este supuesto defecto del habla que tiene con el que no puede pronunciar las R's. Se lo hemos dicho una y otra vez, en esto coinciden desde lingüistas hasta psicólogos, psiquiatras, psicólogos y psicólogas, ¿no? Psiquiatras y etcétera, en que ese defecto de la lengua, ese defecto del habla, de no pronunciar las R's, sí tiene solución. Mediante esfuerzo, mediante terapia, mediante un duro trabajo, se pueden enfrentar los escollos de la tartamudez, por ejemplo, o de la falla en las pronunciaciones de las R's. Hay muchas personas que lo han superado. Siempre le damos el caso, por ejemplo, del gran Demóstenes, el gran orador griego, ¿no? Que era tartamudo y se ponía de niño y de joven piedras en la boca y se ponía a declamar frente a las olas del mar, y así se quitó la tartamudez. Un miembro muy importante de este equipo de Sin Censura, de niño tampoco podía pronunciar las R's, y hoy es uno de los mejores oradores. Él me pide que no digamos quién es, ¿no? Pero es uno de los mejores oradores que he conocido yo en toda mi vida. Ahí sí, para que vea. Pero si de pronto se nos da la gana pronunciar, en lugar de dejastes, en lugar de juez, jueza, en lugar de decir la jueza, pues no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Dejemos a la gente hablar como la gente quiera y modificar la lengua como vaya pasando. Yo siento que llegará al punto en el que en alguna parte de Norteamérica, todo Norteamérica, componiendo Canadá, Estados Unidos y México, en una parte de Norteamérica ya no se hablará ni inglés ni español, bueno, ni inglés ni mexicano, se hablará Spanglish, ¿eh? Pero bueno, ahí está estas circunstancias. Yo le agradezco a Carlos y espero que nos pueda mandar lo que resta de su comentario, que se cortó por ahí. Le digo yo esto con todo respeto, ¿eh? No estoy de acuerdo con él en eso. Por supuesto que son bienvenidas esas palabras, y especialmente hoy me da mucho gusto pensar que tendremos una presidenta muy, muy pronto los mexicanos. Vamos